Bendito Dios, seamos gracias en esta mañana por tu presencia, por tu Espíritu Santo, por tu amor, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos gracias en esta mañana, Señor, porque nos prestas la vida un día más, porque empezar este día, Señor, es disfrutar de tus misericordias, de tu gracia, Señor, porque nos das la oportunidad de comenzar un nuevo día, Señor, de hacer mejor las cosas. Queremos disponer, Señor, esta mañana para aprender más acerca de ti, de tu palabra, Señor, para que al conocerte nuestra vida pueda ser transformada, Señor, y que cada uno de nosotros podamos cumplir, Señor, con el propósito con el que tú nos creaste, con el propósito con el cual estamos en esta tierra, Señor. Enséñanos, guíanos, abrázanos, Señor, llévanos de la mano. Queremos hacer tu voluntad, queremos disponer nuestra vida para agradarte, Señor, para ser agentes de cambio en nuestra familia, Señor, en nuestra sociedad, en nuestro mundo, Señor, que realmente este mundo pueda conocer que el único, Señor, que puede transformar, el único que puede darnos una esperanza viva y real eres tú. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, y yo te ruego que seas con cada uno de nosotros, tocando nuestros corazones, Señor, sembrando esa semilla y permite, Señor, que esa semilla también pueda crecer y pueda llevar mucho fruto. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estuvimos viendo acerca de la evidencia de la existencia del Espíritu Santo y ahora lo que vamos a ver es cómo ese Espíritu Santo va a trabajar en nuestras vidas. Recordemos que el día de ayer mencionábamos cómo cada una de las personas de la Trinidad ha tenido como un papel protagónico a lo largo de la historia y mencionábamos que prácticamente en todo lo que fue el Antiguo Testamento se ve de manera muy notable la presencia del Padre, de Dios, Adonai, Yahvé, Jehová, ¿sí? Que al final de cuentas es el mismo nombre, diferentes idiomas, ¿sí? Pero bueno, vemos ahí su obra de manera muy, muy importante. Vimos también cómo tanto el Hijo como el Espíritu Santo, desde la antigüedad también se han manifestado, han obrado también. Después vemos el tiempo en el que Cristo Jesús viene a esta tierra, se encarna, o sabemos que es Dios mismo encarnado y viene con un propósito muy, muy específico, que es entregar su vida en rescate por nosotros. Y una vez que Cristo asciende, lo siguiente que vemos es cumplida la promesa de que Él enviaría al Espíritu Santo y vemos cómo esto pues se cumple en Pentecostés, en medio de una fiesta, comentábamos que es Shavuot, la fiesta de las semanas, y que, bueno, ese cumplimiento da el inicio, decíamos, como a un nuevo periodo, a una nueva era. No, no me gusta mucho usar esta frase nueva era porque se puede malinterpretar, pero sí da comienzo o da pauta para que inicie, pues, el tiempo del Espíritu Santo. Dios estando con cada uno de nosotros, dice la palabra, todos los días hasta el fin del mundo, ¿sí? No está en una forma visible como lo estuvo en su momento Cristo, y mencionábamos que eso incluso, pues es una enorme ventaja para nosotros, porque aunque no podemos verlo, Él no está limitado físicamente a estar solamente en un lugar. Y entonces Él puede estar con cada uno de nosotros en el lugar que nos encontremos, en todo tiempo, pero pues también es importante que nosotros seamos intencionales en pues desarrollar una relación con Dios, ¿no? En la persona, por supuesto, del Espíritu Santo, que es quien hoy nos acompaña, me refiero en este tiempo. Entonces, vamos a ver
me voy a enfocar a 5 puntos acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero me gustaría aquí hacer una referencia a lo que escudriñábamos respecto al Espíritu Santo en relación plena con Dios Padre y con Dios Hijo. Estamos viendo la Trinidad y decíamos que una de las cosas que nos manifiesta esa Trinidad es el hecho de mantener una relación perfecta, una relación en armonía, una relación de amor genuino, de amor completo, de amor real, ¿sí? Un concepto de amor completamente diferente al que nosotros conocemos en este mundo. Entonces, vamos a entender cómo esa relación de perfecta unidad se va a convertir en un parámetro para nosotros para, en primer lugar, tener una comunión y una relación con Dios, porque ese es el fundamento para nuestras relaciones interpersonales. El que yo pueda establecer una correcta comunión con Dios va a permitir también que yo pueda establecer relaciones adecuadas con las personas que me rodean. En primer lugar, hablamos de la familia como esa célula, vamos a decir, como esa integración inicial que hace el Señor. Hablamos del matrimonio, en segundo lugar, la familia, ya incluyendo a los hijos. Y cómo esto tiene que ser la base para que haya realmente una sociedad también, pues basada en el amor y en la unidad que Dios quiere. Así es que vamos a ver 5 propósitos del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿sí? Ahora, para empezar a ver esto, necesitamos también entender que todos, absolutamente, sin excepción, hemos sufrido relaciones imperfectas en cierto nivel, unos más que otros, pero todos hemos tenido alguna situación probablemente en nuestra familia que nos ha marcado de una manera negativa, ¿sí? Y es difícil imaginar relaciones que no resulten incómodas si se enfocan demasiado en cuestiones como el desempeño, control, reglas, obediencia. Muchas veces los padres creen que su principal objetivo es disciplinar a los hijos y ciertamente la disciplina es un factor importante, sin embargo, no es el único, ¿sí? Y cuando el foco es únicamente la parte de disciplina y se olvida el establecer una relación, entonces el riesgo es desarrollar hijos que sean rebeldes en contra de la autoridad porque no entienden la disciplina desde un panorama o desde un ámbito de amor y seguridad para ellos, que es normalmente el por qué los padres establecen reglas para que sus hijos puedan aprender a ser mejores personas en un contexto de límites, pero porque se les ama. Y cuando no somos eficaces en comunicar ese amor y únicamente lo que damos son instrucciones, disciplina, reglas y demás, lo que vamos a hacer es endurecer a los hijos, hacerlos rebeldes en contra de las reglas porque ellos no logran entender cómo la disciplina está relacionada con el amor. Y eso muchas veces solo es el resultado también de haber tenido pues una mala relación. Como vamos a ver, normalmente nosotros aprendemos a relacionarnos con los demás a partir de un primer modelo que tenemos que son nuestros padres. La forma en la que nuestros padres se relacionan entre ellos y se relacionan con nosotros, eso va a ir estableciendo un modelo de cómo yo me voy a relacionar con el resto de las personas. Y en un futuro, cómo me voy a relacionar con mi esposo, mi esposa
y con mis hijos. Entonces vamos aprendiendo patrones y cuando esos patrones son incorrectos, pues los vamos a replicar de la misma manera y a veces no entendemos por qué, aunque amamos tanto a nuestros hijos, ellos se comportan de una manera rebelde, por qué no son obedientes, por qué ni siquiera de pronto perciben el amor que nosotros tenemos por ellos. Y eso es porque probablemente no hemos sido eficaces en comunicar este amor. Nos hemos enfocado probablemente solo en un área, no solamente en la disciplina. Y ojo, también, o sea, tan malo es irnos solamente a disciplina y no establecer una relación personal con nuestros hijos o con nuestro cónyuge, como es malo enfocarnos 100% al tema relaciones y no establecer límites y disciplina. Si nos damos cuenta, el Señor, en ese sentido, como un modelo para nosotros, establece los mandamientos en un contexto de amor hacia nosotros, ¿sí? Ese contexto lo vemos claramente pues en el Antiguo Testamento, en la Torá, donde también señala en el capítulo 26 de Levítico, 28 de Deuteronomio, que cuando nosotros obedecemos los mandamientos, la consecuencia sobre nuestra vida va a ser bendición, ¿sí? Pero de la misma manera, cuando nosotros desobedecemos esos mandamientos, la consecuencia va a ser maldición, ¿sí? Nos está poniendo un parámetro de vida, pero ese parámetro de vida está circunscrito a algo más grande que es el amor de Dios por nosotros. Es decir, Él nos está guiando a obedecer sus mandamientos porque de esa manera vamos a tener una vida plena, la vida que nosotros esperamos, ¿sí? Y cuando nosotros tomamos eso entonces como un parámetro para nuestra propia vida y nuestras relaciones, las relaciones van a ser significativamente diferentes. Lo triste es que muchas veces nosotros aprendemos, vuelvo a repetir, pues de nuestro entorno, un entorno muy probablemente corrompido, ¿sí? Y aprendemos que las relaciones consisten en buscar personas que satisfagan nuestras necesidades, ¿sí? Entonces tenemos una expectativa completamente errada acerca del por qué establecer relaciones. Y eso es parte de lo que vamos a ir aprendiendo a lo largo de estos días. Generalmente, la forma en la que nos acercamos a una relación es programada, como les explicaba, desde temprana edad. Tristemente, lo que muchos de nosotros hemos experimentado no es precisamente la idea que Dios tiene de una relación íntima. ¿Por qué? Porque desde la niñez, tristemente, nuestros padres probablemente en ese intento de corregirnos, en lugar de disciplinar y de corregir lo que hacen, es ejercer violencia en contra de nosotros. Es volcar sobre nosotros su frustración, o sea, como hijos probablemente, ¿no? Quizá traen una serie de problemas que ellos mismos no han podido resolver y que lo que hacen es transmitirlos a sus hijos. Entonces, en lugar de expresar amor, cuidado y protección por los hijos, lo que expresan es enojo, furia, frustración, desesperación, violencia. Entonces, en ese sentido, el aprendizaje desde la niñez pues viene bastante pervertido, sí. La idea que Dios tiene para que nosotros podamos experimentar relaciones íntimas es de no ser egoístas, sino de aprender a dar, ceder, confiar, considerar los asuntos de los demás tan importantes como los nuestros. Aprendemos una forma diferente de relacionarnos, aprendiendo a tener a los demás en una mayor estima, dice la palabra de Dios. Aprendiendo a servir al otro antes que buscar ser servido. Y esto hace un cambio radical en la forma en la que nos relacionamos.
Nosotros vamos a encontrar gozo en agradar a otros si aprendemos a seguir el ejemplo de Cristo en nuestra vida, ¿sí? La palabra de Dios dice en Romanos 8:5 que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, ¿sí? Entonces, aquí vemos que hay un cambio de perspectiva. Y aquí voy a tocar un punto que es bien importante, ya algo comentamos al respecto. Cuando Cristo viene a morir por nosotros y nos redime, Él no únicamente nos estaba salvando de la muerte eterna, es decir, no vino únicamente para decir, ok, ustedes ya pueden tener la tranquilidad de que el día que mueran van a ser salvos, pero mientras tanto, ni modo, les toca sufrir la vida. Y eso me refiero, ciertamente, todos los seres humanos vamos a enfrentar dificultades en algún momento de nuestra vida. Pero es importante entender que muchas de esas dificultades son resultado de nuestras malas decisiones o de nuestra desobediencia. Y esa parte también es algo que Cristo quiere que sea transformado en nosotros, en la medida en que nosotros aprendemos a vivir de la forma correcta, es decir, siguiendo el modelo, el parámetro de relación que Dios tiene, entonces también vamos a tener una vida plena, ¿sí? Para que nosotros vivamos como Dios quiere en términos de lo que son las relaciones, todos nosotros necesitamos ser reprogramados con el significado de esas relaciones. Porque nuestras ideas acerca de cómo vivir esas relaciones normalmente no son las mismas ideas de Dios. Desde que nacemos confiamos en nosotros mismos, somos egocéntricos y hasta condenatorios. Por esta razón se nos dificulta tanto confiar, se nos dificulta ceder, dar, buscar lo mejor para la otra persona. Normalmente estamos enfocados en nosotros mismos. Y además de estas tendencias innatas que traemos, que es lo que conocemos como la naturaleza de pecado, ¿sí? Muchos de nuestros modelos de la niñez, es decir, nuestros padres, nuestros tíos, es decir, la gente, digamos, de quien nosotros aprendemos cómo relacionarnos, nos programan con patrones disfuncionales. Patrones que están nuevamente basados en que el centro soy yo, en que las demás personas deben estar para servirme, para agradarme, para darme, en lugar de aprender a dar, a ceder, a confiar, ¿sí? A amar, a servir. Así es que, ¿cómo es que hace Dios para reprogramar nuestros corazones y mentes para vivir en esa clase de relaciones? Fíjense, si se tratara únicamente como de un curso práctico para que nosotros podamos vivir de acuerdo a como Dios quiere, pues muy probablemente la indicación de Cristo hubiera sido, pues lean y aprendan cómo viví yo y apliquen lo mismo. Sin embargo, algo que nosotros ya a este punto hemos entendido es que muchas de las cosas que Dios quiere para nuestra vida, somos incapaces de vivirlas si no es porque somos redimidos, ¿sí? Es decir, una persona que tenga buenas intenciones para querer mejorar sus relaciones y puede ser muy intencional en querer hacer ciertas cosas, esa intención no es suficiente. Necesitamos un cambio de nuestro interior y eso es parte de lo que vamos a ir viendo ahorita, ¿sí? Para lograr nosotros tener estas relaciones
basadas en un amor verdadero, basadas en confianza, basadas en servicio, basadas en generosidad, etcétera, ¿sí? No se trata únicamente de practicar y practicar y practicar. Necesitamos de Dios mismo, en este caso en la persona del Espíritu Santo en nuestra vida, para que nosotros primero, y vamos a ver esto, les decía, la base es que nosotros debemos tener en primer lugar intimidad con Dios. En la medida que nosotros tenemos una relación más íntima con Dios, vamos a estar mejor capacitados para tener una mejor relación con nuestros seres queridos, familiares, amigos, etcétera, ¿sí? Vuelvo a repetir esto y les voy a comentar que en un momento dado se acercó un joven para preguntarle a Jesucristo cuál era el principal mandamiento. Y es interesante que Jesús no le contestó solamente un mandamiento, sino dos. Y aquí quiero mencionar que una de las cosas o de las ideas que hoy más se propagan es, todas las religiones son iguales porque todas buscan lo mismo. Y en cierto sentido, esto puede ser cierto de una manera muy superficial. ¿Qué es lo que vamos a decir buscan todas las religiones en teoría? Pues el que haya una buena relación con el prójimo, es decir, no hacerle mal al otro, ¿sí? Sin embargo, cuando cuando a Jesús le hacen esta pregunta, ¿cuál es el primer o el más grande mandamiento? Él dice, el más grande mandamiento es, oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Una cosa que pasamos por alto los seres humanos es que nosotros verdaderamente podamos amar a nuestro prójimo, primero tenemos que amar a Dios. Es imposible, y es muy importante que entendamos esto, es imposible que nosotros podamos amar a nuestros semejantes si antes no amamos a Dios. El punto es que a veces queremos dejar fuera de la ecuación a Dios y enfocarnos solamente como en lo práctico. Me interesa tener una buena relación con mi esposo, con mi esposa, con mis hijos. Y creemos que en esa ecuación Dios no es necesario. Sin embargo, vuelvo a repetir, si nosotros en primer lugar no tenemos una correcta relación con Dios, nuestras relaciones, por lo tanto, están destinadas al fracaso. Tarde que temprano. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo primero que hace el Espíritu Santo es que nos hace uno con Dios, ¿sí? La palabra de Dios dice en Efesios 1:13, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, una vez que nosotros creímos, escuchamos la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, es decir, la redención que recibimos por medio de la sangre de Cristo. Una vez que creímos, somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. La palabra de Dios habla de que Él es nuestras arras. Eso quiere decir, dentro de una boda, ¿sí? Se hace la entrega de las arras como una promesa de permanecer juntos, no importando las circunstancias. Cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador y Señor, ¿sí? Somos sellados con el Espíritu Santo. Y esa es la promesa que nosotros tenemos acerca de que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sí. Ya mencionamos con anterioridad esta parte, como que Jesucristo, estando con sus discípulos,
oró al Padre y parte de su oración era, ¿sí? Que nosotros, que todos, dice, sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La Trinidad modela el amor perfecto para nosotros. Pero nosotros, vuelvo a repetir, no podemos replicar ese modelo de amor dejando fuera a Dios. Para que nosotros podamos manifestar el amor de Dios, necesitamos estar en una plena comunión con Él. ¿Sí? Así es que lo primero es que cada uno de nosotros hemos sido invitados a formar parte integral de este ciclo de relación perfecta que se goza dentro de la Trinidad. No sé si eso lo alcanzas a visualizar, pero esto es algo hermoso, porque estando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en una comunión perfecta, plena, lo que ellos hacen es ampliar esa invitación a cada uno de nosotros y desear que cada uno de nosotros formemos parte de esa relación perfecta, de esa relación íntima. Entonces, cuando nosotros formamos parte de esa relación perfecta, esa intimidad que nosotros desarrollemos con Dios va a traer como resultado que nosotros podamos vivir a su imagen y que el vivir en ese amor sea tan natural como respirar. A veces pensamos, pues es que el obedecer los mandamientos de Dios es súper difícil. ¿Cómo amarlo a Él? ¿Cómo amar a mi prójimo? Bueno, hay personas que nos resulta más fácil amar, pero hay otras que no. Por ejemplo, Cristo nos manda a que debemos amar a nuestros enemigos. Pero no es un mandamiento que Él nos dice, ve, hazlo, pero que Él no lo hace. Cristo nos pone ejemplo, su palabra dice que Él mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, es decir, cuando éramos aún sus enemigos, Cristo murió por nosotros. Cada cosa que el Padre nos pide que hagamos, ¿sí? Es porque Él mismo lo hace. Y eso es algo importante, porque muchas veces hemos pensado que los mandamientos de Dios son algo, pues que de pronto se le ocurrió porque no tenía como nada mejor que hacer y entonces dijo, pues, ¿qué les pongo que hagan? Sin embargo, algo que hemos explicado también y que a estas alturas yo espero que ya lo tengamos claro, es que cada uno de los mandamientos de Dios surgen de la misma esencia y naturaleza, del mismo carácter de Dios. Y lo que Él nos pide que hagamos es porque Él mismo lo hace. ¿Sí? Así es que nosotros vamos a poder manifestar ese amor de Dios en la medida que tengamos en primer lugar una relación con Él. Recordemos aquel episodio en el cual llega Jesús a casa de Marta y María. Y la palabra de Dios dice que Marta estaba afanada, estaba tratando de arreglar el lugar, de tener preparadas y dispuestas todas las cosas, mientras que María vino a los pies del Señor y le escuchaba. Así que Marta entra y le dice a Jesús, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude.
¿Y cuál fue la respuesta de Cristo aquí? Él le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Esto lo vemos en Lucas capítulo 10, a partir del verso 40. ¿Qué fue lo que María había descubierto que Marta no sabía? ¿Alguien me quiere decir? La bendición de estar a los pies de Jesús, escuchando su voz. Correcto. Que la prioridad más importante en nuestra vida es estar en la presencia de Dios. Vuelvo a repetir que la prioridad más importante en nuestra vida es estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Y si se dan cuenta, esto nos va estableciendo parámetros también para nuestras relaciones en el día a día. ¿Cuántas veces nos vemos tan atareados con resolver las tareas cotidianas que tenemos? Quizá una ama de casa, mamá, esposa, se enfoca en tener la casa brillante de limpia, en preparar la comida, que son sin duda labores importantes y muy loables, pero que para cuando ya están sus hijos o su marido y que lo que quieren es entablar una relación con ella, ella está tan cansada y tan enojada que lo único que hace es responder mal, ¿no? Ya tiraste esto y recoge aquello y cómo es posible y me pasé todo el día limpiando. Y entonces lo que vuelca son regaños y enojo en contra de su familia. Y la pregunta es, ¿qué es más importante? ¿El generar una buena relación con tus hijos y con tu esposo o el tener una casa brillante? A veces perdemos de vista las prioridades. Y permítanme decirles que, insisto, sin menospreciar toda la labor que implica el mantener una casa ordenada, limpia, el cocinar, o la labor de un padre de familia de salir a trabajar, pero que llegue a su casa tan cansado y que diga, estoy tan rendido que pásenme el control de la tele y se conecte a la tele 2 horas e ignore a su familia, ¿qué es más importante? A veces perdemos de vista que lo importante son las relaciones. Ni el trabajo, ni las tareas, ni las cosas materiales es tan importante como desarrollar una relación adecuada con los seres que queremos. ¿Se dan cuenta? De alguna manera Jesús lo que le estaba diciendo a Marta es, oye, no estoy aquí por todos los esfuerzos que haces por atenderme. Es más, esos esfuerzos que estás haciendo te están manteniendo alejada de que estés conmigo. Yo lo que quiero es disfrutar de tu presencia. Ciertamente hay tareas con las que tenemos que cumplir, pero lo que no debemos perder de vista son nuestras prioridades. Y así como nuestra prioridad número 1 debe ser nuestra relación con Dios, nuestra segunda prioridad sí o sí es nuestra familia. Antes que el trabajo, ojo, antes que el ministerio. Ayer les hacía el comentario que es bien triste cómo a veces ministros de la palabra que se esfuerzan tanto, y no voy a demeritar esa parte, se esfuerzan tanto por servir a Dios que pierden a su familia. Y para cuando se dan cuenta, sus hijos ya se desbalagaron, ya dijeron, yo no quiero saber nada de Dios. ¿Por qué? Porque nunca hubo una figura de un padre, de una madre que los abrazara y que les dijera, aquí estoy. Las relaciones son lo más importante y no debemos perderlo de vista.
En primer lugar, vuelvo a repetir, nuestra relación con Dios y en segundo lugar, nuestra relación con nuestra familia. Ahora, ciertamente, Jesús ya no está presente en la carne ahora para enseñarnos esto. Sin embargo, Él dejó a su Espíritu Santo para guiarnos a esa unidad. Y una relación íntima que podamos desarrollar con Dios nos va a dar la pauta para que nosotros podamos tener claridad y reorganizar nuestra vida para que sea agradable a Él. Dios está en nosotros para que nuestro gozo sea completo, dice la palabra de Dios. Y es a partir del Espíritu Santo que nosotros podemos ser participantes de la naturaleza divina, que esto ya lo hemos leído, segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos de aquí si quieren acompañarme. Segunda de Pedro 1. Voy a leer desde el verso 3. Dice así: por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno, ojo aquí, el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Recuerden que una cosa que hemos también comentado antes es que no se refiere aquí a un conocimiento intelectual. Job lo dice muy claramente: de oídas te había oído. Yo sabía que existías, yo sabía que eres Dios. Dice, mas ahora mis ojos te ven. Esto habla de una intimidad, de una relación, de un conocimiento de la otra persona, pero no solo porque he escuchado de ella, sino porque tengo comunión con ella de manera frecuente. ¿Sí? Dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, por medio, voy a parafrasearlo aquí de otra manera, por medio de tener una relación íntima con aquel que nos llamó, con Dios. Por medio, dice, de las cuales está hablando de sus gloriosas proezas, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáramos a ser consubstanciales, es decir, tener la misma esencia o substancia con la naturaleza divina. ¿Qué quiere decir esto? Que recibimos la naturaleza de Dios en nosotros mismos. Por eso es que ahora somos capacitados para amar de la forma que Dios ama, para dar de la forma que Dios da, para ver a otros con compasión de la forma que Dios lo hace. No se trata solamente de seguir ciertos pasos. Se trata de una transformación que vivimos al recibir a Cristo como Señor y Salvador y ser sellados por el Espíritu Santo. Sigo leyendo, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Así también dice, vosotros poned toda diligencia. Y ahí viene nuestra parte, o sea, Dios ya hizo lo que nosotros no podíamos hacer, que era cambiar nuestra naturaleza. Pero ahora nosotros tenemos que ser intencionales. ¿En qué? Poned toda diligencia, dice la palabra, en añadir a vuestra fe. ¿Ya creímos, ok? Ahora añade virtud. ¿Qué es virtud? ¿Qué es vivir una vida virtuosa? Es tener virtudes en nosotros. ¿Qué son virtudes? Cualidades. Desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida, ¿sí?
¿Lo podemos hacer por nosotros mismos? Ya dijimos, no, es imposible, pero ahora no lo hacemos solos. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habita en nosotros. Y Él es quien nos capacita para que nosotros podamos desarrollar ese carácter de Dios, de Cristo en nosotros. Añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Y vuelvo a repetir, no se trata de aprender, 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 aprender. No. Conocimiento es tener una relación íntima con Dios, es conocerlo a Él. Es doblar mis rodillas todos los días y buscar su presencia. Al conocimiento, dominio propio, es decir, ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros porque nosotros ahora podemos tener ese dominio propio que el Espíritu Santo pone en nosotros. Al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Si se acuerdan, esto lo pusimos en una gráfica cuando hablábamos acerca de la vida transformada y decíamos, ese es nuestro objetivo. Llegar a la estatura del varón perfecto, la cual es Cristo, a la plenitud del amor de Dios por medio de nosotros. ¿Sí? Dice, porque si estas cualidades están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles, en otra versión dice, ni sin fruto en el conocimiento pleno de Jesús el Mesías, nuestro Señor. Ya recibimos la naturaleza de Dios. ¿Para qué? Para que seamos cada vez más como Cristo. No para vivir nuestra vida como nosotros queramos, sino entendiendo lo que dice 2 Corintios 5. El que murió por todos dice para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Una de las cosas que nosotros entendemos cuando nuestra vida es entregada al Señor es que dejamos de vivir para nuestros propios deleites, para nuestros placeres, porque ahora vivimos la vida para Dios. Y si no estamos viviendo la vida para Dios, lo que tendríamos que preguntarnos es si realmente le conocimos, como leíamos ayer en Primera de Juan. Sí. Así es que lo primero que hace el Espíritu Santo en nosotros es llevarnos a una unidad con Dios. ¿Para qué? Para hacernos más como Cristo. Seguramente hemos escuchado este dicho, que es el que con lobos anda, a aullar se enseña. ¿Sí? De la misma manera, en la medida que nosotros pasamos tiempo en la presencia de Dios, vamos a ir siendo transformados a su imagen, como dice 2 Corintios 3:18. Por tanto, todos nosotros, dice, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. ¿Cuándo ocurre esto? En el tiempo que yo dedico para poder estar en comunión con Dios. Mientras yo le estoy mirando como en un espejo, soy transformado, dice la palabra, de gloria en su misma semejanza, como por el Espíritu del Señor. Es decir, el Espíritu Santo está modelando en mí la imagen de Cristo cada vez que yo vengo delante de su presencia y que me rindo para conocerle. Así como leímos en 2 de Pedro
1:3, que dice, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ya nos han sido dadas. Ya tenemos todo en nosotros para poder vivir de acuerdo a cómo vive Cristo. Antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, la palabra de Dios dice que éramos esclavos del pecado. Por eso es que una persona que no tiene a Cristo en su corazón, por más buenas intenciones que tenga, es esclavo del pecado y va a seguir siendo dominado por su carne. No podemos esperar de una persona que no ha nacido de nuevo que tenga una vida transformada, porque esta es una obra sobrenatural, es una obra espiritual que tiene que hacer Dios en cada persona, ¿sí? La palabra de Dios dice en Romanos 7:25, hablando Pablo, este capítulo 7, es impresionante porque deja ver justamente la condición del ser humano cuando dice, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas según la carne, perdón, pero con la carne a la ley del pecado. Esta es una persona que no ha nacido de nuevo, que tiene, por supuesto, el deseo y la buena intención de hacer cosas buenas. ¿Por qué? Porque todo ser humano, hemos explicado, fuimos creados a imagen de Dios. El deseo de hacer las cosas que son buenas, que son virtuosas, todo ser humano lo tiene. De ahí de pronto hay algunos que lo van apagando y lo van apagando y en la medida que van ejerciendo más mal y más pecado, entonces llegan a un punto de cauterizar su conciencia, de ya no buscar el bien, que ese es otro tema. Pero ¿qué ocurre con las personas que han sido transformadas por medio de Cristo? Lo que dice la palabra de Dios en Romanos 8:9 es, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Entonces, ¿cómo sabemos si el Espíritu de Dios mora en nosotros? Ah, bueno, pues porque ya no vivimos de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Entonces, la forma en la que vivimos evidencia si en nosotros está habitando o no el Espíritu de Dios, de acuerdo a lo que dice este versículo. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Sí? Nuevamente, aquí podemos ver que una vez que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, eso tiene que notarse en una vida transformada. Tiene que haber evidencia, tiene que haber un cambio en la forma que nos expresamos, tiene que haber un cambio en la forma en la que vivimos. ¿Sí? Muchas veces, como cristianos, erróneamente pensamos que ser cristiano es tratar de vivir como Jesús, tratar de imitarlo, tratar de seguir ciertos pasos. Sin embargo, un cristiano lleno del Espíritu no estará tratando de vivir, sino que estará permitiendo que Dios viva su vida y la exprese por medio de él. ¿Sí me explico? Esto no tiene que ver con intentos humanos de imitar a Cristo. Tiene que ver nuevamente con una obra sobrenatural de Dios en nuestra vida, que nos transforma y nos capacita para vivir como Él es, para vivir su vida, ¿sí? Así es que nuestra meta, y esto es súper importante, nuestra meta al seguir a Cristo no debe estar tanto enfocada en actuar como Jesús, en imitarlo, como sí debe estar enfocada en pasar tiempo con Él.
Lo vuelvo a repetir. Como cristianos, nuestra meta no debe estar tan enfocada en tratar de imitar la vida de Cristo, tanto como debemos estar intencionalmente buscando tiempo para pasar con Él. ¿Por qué? Porque como veíamos en el verso anterior, en el tiempo que pasamos con Dios, somos transformados. En el tiempo que paso con Dios, el Espíritu Santo va a estar haciendo su obra en mi vida. Es entonces cuando nosotros empezamos a ver con sus ojos, a escuchar con sus oídos, a pensar de la forma que Él piensa, a actuar como Él actúa, de manera natural. En la medida que nos entregamos más y más como María lo hizo, destinar tiempo intencionalmente para estar en la presencia de Cristo, Él despliega su poder para vivir su vida a través de nosotros. Yo no sé si te ha pasado, pero permíteme compartirte algo. Cuando yo en mi vida, como cristiana y entre comillas, me alejaba de Dios, es decir, dejaba de orar y dejaba de leer la palabra, lo que venía a mi vida era un retroceso. Eso se nota de inmediato. Yo no sé si alguien más lo ha experimentado, pero en la medida que yo busco de la presencia del Señor, en la medida que yo escudriño su palabra, yo puedo notar que Él empieza a obrar en mí, cambiando cosas que yo probablemente he luchado con ellas por mucho tiempo y que en mis fuerzas no he podido hacer absolutamente nada. Por eso es tan necesario que nosotros seamos intencionales al pasar tiempo con Dios. Cuando nos entregamos al Espíritu Santo, Él provee el poder y la luz para que nosotros caminemos en sus caminos. La palabra de Dios dice en Gálatas 5, 22 y 23 que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice, contra tales cosas no hay ley. Estudiamos ampliamente lo que implica dar fruto en nuestra vida. Y una de las cosas que mencionábamos es que el fruto es algo que ocurre de manera natural, ¿sí? Nosotros sembramos una semilla. Es muy importante regar esa semilla con agua y que esa semilla esté expuesta a la luz del sol. Ambas cosas representan la palabra y a Dios mismo. Cuando nosotros solamente hacemos esto, es decir, aportar agua todos los días, recuerden que la palabra de Dios dice que la palabra es esa agua que nos limpia. Y cuando aportamos esa luz, que es la presencia de Dios en nuestra vida, sí o sí lo que va a empezar a ocurrir es que esa semilla va a brotar y va a empezar a crecer una planta. Decíamos que esto es un proceso, no es de un día para otro, que ponemos una semilla y que al otro día ya encontramos un árbol con fruto, no. Pero cuando nosotros somos constantes y persistimos en buscar la presencia de Dios, Él va a hacer su obra en nosotros de tal manera que va a crecer ese árbol y va a dar fruto de manera natural. Así es que no tenemos que estar persiguiendo el fruto. No tenemos que estar diciendo, es que yo quiero mostrar amor y no sé cómo hacerlo.
Lo que yo tengo que hacer es ir a la fuente de amor que es Dios y permitir que Él manifieste su amor por medio de mí a la gente que me rodea. Y así para todo el fruto. Y ojo aquí porque es un solo fruto. No dice más los frutos del Espíritu, no es un solo fruto. Y pensamos en un racimo de uvas, porque siendo un solo fruto está constituido de varios, ¿no? Esto también es un ejad, como vimos que es esta palabra para describir la unidad de Dios en el Shema. Sí. Es un fruto que se va a ir manifestando en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Así es que llevamos dos obras del Espíritu Santo en nosotros. La primera es que nos hace uno con Dios. Y esto tiene la finalidad de hacernos más como Cristo. Lo vamos a dejar hasta aquí. No sé si alguien quiera comentar algo o hacer alguna pregunta. El primero fue el Espíritu Santo nos hace uno con Dios y el segundo. El segundo es que nos hace más como Cristo. Y como por dónde comenzó, porque yo me fui de corridito. Pues es que voy de corridito, pero empezó aquí, en la diapo que te estoy poniendo. Perfecto. ¿Qué es? ¿Sí? Segunda Corintios 3:18. Gracias. No hay de qué. Yo creo que esto que nos estás explicando hoy, cómo nuestra relación con Dios se muestra, el fruto se muestra en nuestras relaciones con otras personas, eso nos da un buen termómetro, ¿no? Para ver nuestro propio corazón. Sí, totalmente. Totalmente. Yo digo, no les voy a hablar de nadie más, les voy a hablar de mí misma, pero un problema con el que yo he lidiado mucho tiempo de mi vida y cualquiera de mi familia se los puede decir, es la ira, ¿no? Incluso ellos llegan a expresar, ¿no? Es que Leslie me da miedo, ¿no? Y yo decía, rayos, ¿qué onda, no? O sea, sí era algo que a mí me impactaba, pero verdaderamente yo me doy cuenta cómo en la medida que yo soy intencional en pasar tiempo con Dios, en la medida que yo busco, o sea, no me digan, o yo pues me doy cuenta que no es que yo como que intencionalmente digo, ay, ahora voy a hacer esto y voy a hacer el otro para controlar mi ira. No, no es así. Lo único que veo es que ante circunstancias que en un momento dado yo hubiera explotado, hoy el Señor me ha dado paz y hoy puedo muchas veces cerrar mi boca a cosas a las que antes hubiera reaccionado. Y no estoy diciendo que ya estoy en la perfección, pero definitivamente veo un cambio yo en mi vida. Sí. Sí. Y yo Y, muchas veces también les he preguntado a mis padres, a mis hermanos con quienes vivo, oye, ¿tú has notado alguna diferencia en mí? Porque no se trata efectivamente solamente de lo que yo siento, sino de cómo nos perciben las personas con las que vivimos, con quienes tratamos en el día a día, porque ellos son los que mejor nos conocen. sí, sí, Y sí, la verdad es que es un cambio impresionante el que Dios hace en nosotros cuando nosotros lo que hacemos es buscarlo, estar en comunión con Él. sí. Gracias, Margarita. ¿Alguien más quiere comentar o preguntar? Yo, Leslie, A ver, primero una y luego la otra. adelante. Bueno, ¿Sí? sí, Leslie, ¿esto sería también como una cuestión de decisión? ¿Qué cosa? Como ahorita que tú hiciste el comentario, digo, también en mí falla mucho la ira. Entonces es como decir igual,
ya no quiero ser una persona airada. ¿Es como cuestión de decisión? No, no, ¿No? justamente lo que estoy diciendo es que quien hace el cambio en nosotros es Dios, que la decisión debe ser pasar tiempo en la presencia de Dios. Entonces sería como una cuestión de trabajo. Y igual, bueno, haciéndola o estando con Dios, pues también es como pedírselo y que, bueno, Dios lo sabe todo y Sí, sabría de qué manera trabajar, dijéramos, con mi falla. sí, por supuesto. Ah, ok, ok, gracias. No, ¿de qué? ¿Puedo comentar algo, Les? Adelante, Edith. Bueno, no sé quién habló ahorita al final, la verdad es que no vi el nombre, Clara, pero, ¿cómo? Clara se llama. Clara. En mi experiencia, Clara, yo también he sido, también soy iracunda y súper, ¿no? Pero también así como lees, en la presencia de Dios ha ido viendo esa transformación en mí. Obviamente no ha sido fácil y sí requiere, ahorita que decía, tomar una decisión, o sea, sí requiere tu decisión de decirle a Dios, cámbiame, ¿no? Ya no quiero más esto, porque llega un momento en que la ira te mete en muchos problemas y, y sí llega un punto en el que yo creo que también es el Espíritu Santo que te va mostrando, mira hasta qué has hecho, ¿no? Míralo, mira tus resultados. Entonces llegas a estar hastiada de eso y entonces decides, determinas ya no querer ser más así y ya te aburres, te hastías y dices, Dios, por favor, ayúdame, porque mientras no llega esa convicción, que todo esto es obra del Espíritu Santo en nosotros, pero mientras no llega la convicción de decir, hasta aquí, ya no más, ya no quiero más esto en mi vida, eh, estamos como jugando a que tantito y nos damos permisitos, ¿no? Y nos justificamos. Por lo menos esa ha sido mi experiencia. Yo me justificaba diciendo, no, yo aguanto, 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 pero cuando ya no, decía yo, me transformo en pantera, ¿no? Engendro en pantera y aguas. Entonces, sí era como advertencia de las personas de yo aguanto, aguanto, pero si engendro en pantera, te vas a ver conmigo. Y así venía viviendo y hasta que en la presencia de Dios, como dice Leslie, entendí que no, yo tenía que renunciar a ese permiso que me daba de engendrar como pantera, ¿no? O sea, definitivamente. Y sí tiene, y el Espíritu Santo nos ayuda a tomar esa decisión, a hastiarnos, ¿ok? Y por supuesto que en la intención, como dice, en la intencionalidad de buscar a Dios, entonces ya el Espíritu Santo es el que hace el cambio. Es como yo lo he vivido. Gracias, Edith. Gracias, Edith. Con gusto. Hermana Julia, ¿quiere comentar algo? Sí, ese ha sido un problema que yo he tenido, pero me he dado cuenta, ¿verdad? Que Dios a través de estos tiempos, a través de disponer mi corazón a que Dios me transforme, a que Dios trabaje en mi vida, a que Dios haga ese cambio, porque yo sola no lo voy a poder hacer, ¿verdad? Estamos en un proceso, estamos en ese proceso en el cual el Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo están haciendo ese cambio constante en nuestra vida en la medida en que nosotros estemos tomados de la mano de Dios, en la medida en que dispongamos nuestro corazón, nuestra vida, ¿verdad? Para que Dios haga ese cambio, porque yo me había dado cuenta ya de el daño que uno le hace a la familia, ¿verdad? El daño que incluso los hijos aprenden de uno. Yo en algunas ocasiones azotaba puertas en el departamento y después yo lo llegué a ver en mi hija, ¿verdad? Y lo doloroso que es pues ahora sí que para uno
como madre ver esa situación de que en lugar de sembrar cosas buenas en nuestros hijos, lo estábamos haciendo de manera equivocada. Además, ah, me he dado cuenta también de que estamos en manos del alfarero que nos está moldeando día con día, está quitando, me acuerdo mucho de esas enseñanzas del pastor Enrique Jiménez que decía, cuando llegamos al Señor, nuestras vestiduras son negras, somos como una olla llena de tizne, llena de cochambre, pero que a medida de que nos vamos dejando, permitiendo que la palabra de Dios, que su presencia nos transforme, Él va quitando día con día un pedacito de eso, de esa suciedad, de esas vestiduras que estaban negras, nos va quitando un pequeño, una mancha, después otra mancha, y así el Señor nos va cambiando, nos va transformando, y yo lo he podido ver, no sé, como dice hermana Les, la familia es la que se da cuenta, ¿verdad? Pero yo me doy cuenta del cambio que también el Señor está haciendo en la vida de mi hija, incluso de mi hijo, aunque aparentemente, ¿verdad? ¿Cómo les diré? No se declare o no sea un cristiano, eh, pues, eh, convencido, por decir verdad. Él escucha las enseñanzas y a veces me sorprende con alguna situación, ¿verdad? Pero ese es el trabajo que está haciendo el Padre en nosotros. Estamos siendo, como dice, Dios nos está, ¿verdad? Llevando de gloria en gloria, nos está llevando de victoria en victoria, y de esa manera Dios, cuando nosotros disponemos nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra intencionalidad de que todo el día lo llene Él en nosotros, en verdad que pues Él trae ese cambio que tanto deseamos como cristianos, como padres, como madres, como hermanas, como esposas, como hijas, como vecinos, ¿sí? Ese es mi comentario, hermano. Muchas gracias, hermana Julia. ¿Alguien más quería comentar? No sé si Miriam. ¿No? Bueno, vamos a orar entonces. Bendito Dios, te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Reconocemos que solamente es por ti, por tu obra en nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú pones en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Reconocemos que es solamente por tu gracia, Señor, por tu misericordia, que hoy podemos estar aquí, Señor, escuchando tu palabra, que hoy podemos ser sensibles a tu voz. Y sabemos, Señor, que en la medida que podamos estar en tu presencia, vamos a ser transformados, Señor, para realmente ser esa luz y esa sal, Señor, que tú nos llamaste a ser, para que el mundo pueda ver, Señor, quién eres tú, para que puedan conocerte, para que puedan saber que hay un Dios de amor, que ya hizo todo lo que era necesario para reconciliarnos con Él. Ayúdanos, Señor, enséñanos para que podamos vivir una vida que te honre, Señor, que te glorifique y que los demás puedan ver, Señor, eso a través de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.